En el año 1896, el artista finlandés Hugo Simberg finalizó su obra titulada El Jardín de la Muerte, cuadro que hoy forma parte de la historia del arte universal. Conozcamos más sobre esta pintura. El Jardín de la Muerte es una obra del pintor simbolista finlandés Hugo Simberg. Como ocurre en muchas de sus creaciones, la escena refleja un ambiente sombrío y surrealista. Las figuras principales recuerdan a la clásica representación de la muerte vestida de negro, aunque de manera inesperada están ocupadas en el cuidado de un jardín, un símbolo asociado tradicionalmente con el renacimiento o la vida. A lo largo de los años, la interpretación de la obra de Simberg ha sido motivo de enigma para historiadores y psicólogos. Sin embargo, El Jardín de la Muerte es una de las pocas piezas cuyo simbolismo fue explicado por el propio Simberg, quien generalmente prefería que los observadores sacaran sus propias conclusiones. En una nota sobre uno de los bocetos, describió este jardín como el lugar donde los muertos van antes de ascender al cielo. Esta descripción ha vinculado la pintura con el espiritismo. De acuerdo con esta interpretación, los esqueletos en la obra simbolizan amigos que realizan tareas cotidianas. Simberg presenta una yuxtaposición entre la figura tradicionalmente temida de la muerte y una interpretación más suave y humorística, invitando al espectador a replantear su percepción de la mortalidad. La imagen de la muerte como jardinero se considera un aspecto clave dentro de la obra del artista. El jardín puede ser visto como una referencia a los jardines filosóficos e incluso podría señalar hacia un nuevo tipo de jardín religioso. Relacionado con la idea de los jardines religiosos, el jardín de Simberg remite a otros importantes en la tradición cristiana, como el jardín del Edén, el jardín de Cristo y el jardín de las virtudes. El hecho de que Simberg decidiera combinar personajes positivos y negativos en la pintura generó controversia entre algunos líderes de la Iglesia Católica, quienes interpretaron de forma ambigua la posible referencia a figuras bíblicas. Esta ambigüedad inquietó a los miembros de la Iglesia, provocando una reacción crítica hacia la obra. Esta pintura fue una de las favoritas de Simberg, quien creó varias versiones usando diversas técnicas. Entre ellas destaca la versión al fresco de mayor tamaño ubicada en la Catedral de Tampere, la cual incluye otras obras del artista. A pesar de la breve explicación proporcionada por Simberg, la obra sigue siendo objeto de interpretación y análisis, y los símbolos que utiliza continúan generando debate en la actualidad. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra El Jardín de la Muerte data del año 1896. Su autor es Hugo Simberg. La técnica acuarela y gouache. Su estilo simbolismo. Tiene una medida de 16 por 17 centímetros y se encuentra en el Museo de Arte Atheneum en Helsinki, Finlandia. Coméntanos tu opinión de esta obra representativa de Finlandia. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.